La Amazonía es uno de los entornos más duros y peligrosos del planeta, donde cada criatura debe luchar, adaptarse y evolucionar constantemente para sobrevivir. En medio de esta espiral de supervivencia, ¿cómo logran las especies seguir con vida? Una ligera niebla cubre las copas de los árboles, la luz del amanecer atraviesa las hojas, tiñendo la selva amazónica con un misterioso tono verde. Bajo el suelo húmedo, innumerables criaturas comienzan a moverse, mientras en las copas se oyen los gritos de los monos y el canto de los pájaros. Este es uno de los ecosistemas más complejos y diversos del planeta, donde la vida y la muerte están separadas solo por un suspiro. En medio del silencio, un depredador se mueve sigilosamente. El jaguar, el felino más grande de América, no necesita rugir para declarar su poder. Con un cuerpo musculoso, patas cortas y fuertes y una mandíbula más poderosa que la de cualquier otro felino, es un asesino silencioso. Las rosetas de su pelaje no solo sirven de camuflaje, sino que son símbolo de un cazador experto. Sigue el rastro de una manada de capibaras. El viento sopla a su favor, facilitando la emboscada. Con cada paso, baja su centro de gravedad y se desliza por la hierba húmeda como una sombra. No lejos del río, una manada de capibaras pasta tranquilamente y se sumerge en el agua fresca. Son los roedores más grandes del mundo, de cuerpo redondeado. Patas cortas y vida semiacuática, estrechamente ligados a los humedales y ríos. Viven en grupos de entre 10 y 20 individuos, siempre con un centinela vigilante. Con ojos y nariz en lo alto de la cabeza, pueden observar desde el agua y están listos para sumergirse si detectan peligro. En la calma de la mañana, algunas toman el sol mientras otras enseñan a sus crías a nadar.
Los suaves sonidos que emiten confirman que todo sigue en calma, al menos por ahora. No saben que, desde el bosque, la muerte se acerca rápidamente, en silencio y sin negociación posible. De repente, el jaguar ataca. Atrapa a su presa con fuerza, sin dejar de observar su entorno, y la arrastra hacia el interior del denso bosque, donde el follaje oculta la luz y lo protege de otros depredadores. Bajo la superficie tranquila del agua, un leve movimiento agita la capa de lirios. No es el viento. Es una figura resbaladiza, enrollada como una cuerda gigante, una anaconda, la serpiente más grande del mundo, de casi 6 metros de largo y más de 100 kilos de peso. Permanece inmóvil, con ojos que se confunden con el color del agua fangosa. No tiene prisa, no caza como el jaguar. Espera, y cuando llega el momento, aprieta hasta que no queda vida. Cuando la selva entra en la temporada de lluvias, el agua cubre las raíces y el barro se extiende por las depresiones, comienza también la temporada de reproducción de la anaconda. En su mundo, el apareamiento no es un acto romántico, sino un cerco biológico. Una hembra gigante reposa entre los lirios flotantes. Su olor, rico en feromonas, se esparce por la corriente y atrae a decenas de machos de todas partes. No pelean con violencia como los animales con cuernos. En cambio, se adhieren al cuerpo de la hembra, formando una bola de apareamiento viviente que puede durar horas o incluso varios días. Durante ese proceso, solo el macho más fuerte y resistente logra transmitir sus genes. Es una forma de selección implacable, silenciosa y asfixiante.
Con un estilo de vida acuático, la anaconda posee un cuerpo perfectamente adaptado, ojos y nariz en la parte superior de la cabeza, piel resbaladiza, músculos potentes y la capacidad de contener la respiración durante mucho tiempo. Gracias a ello, pueden buscar a sus presas en estanques oscuros donde pocas criaturas se atreven a entrar. Después del apareamiento, la hembra intensifica la caza para acumular energía. Con una gestación de hasta 6 meses, da a luz entre 20 y 40 crías, pequeñas criaturas que ya llevan en sí el instinto asesino heredado de su madre. La temporada de lluvias trae vida, pero también despierta al ejército más letal y diminuto de la selva. Desde la hojarasca húmeda emerge una corriente negra, las hormigas ejército. No construyen nidos, se desplazan constantemente y cazan en grupo. Cada individuo es un engranaje perfecto, comunicándose mediante feromonas y cooperando sin necesidad de órdenes. Ante la más mínima vibración, cientos de hormigas se abalanzan y atrapan a su presa con mandíbulas afiladas. En cuestión de minutos, una araña del tamaño de una mano queda reducida a un caparazón vacío. No necesitan fuerza, solo cantidad y estrategia. Así es como estos diminutos guerreros conquistan la selva entera. Cuando el Amazonas entra en su época más húmeda, los llamados de apareamiento resuenan en los rincones sombríos del bosque. Es la temporada de reproducción del jaguar. Los machos siguen rastros de feromonas y se enfrentan con rugidos de advertencia. El apareamiento es intenso y puede durar varios días. Luego, todo termina y cada individuo regresa a su soledad habitual. Después del apareamiento, el jaguar se desvanece en la penumbra del bosque, fiel a su instinto solitario. En las alturas, la vida vibra de nuevo con llamados bulliciosos y movimiento constante. Entre las ramas densas, los monos capuchinos saltan y se balancean como una sinfonía de coordinación. Con su larga cola flexible, como un quinto brazo, y manos hábiles, logran un equilibrio asombroso en el entorno tridimensional del dosel forestal. Los capuchinos son famosos por su inteligencia superior. Usan piedras para romper nueces duras, ramas para ahuyentar insectos y recuerdan rutas complejas en el laberinto del bosque.
Los individuos jóvenes aprenden de los mayores, una transmisión de conocimientos vital para la supervivencia del grupo. Siempre hay al menos uno en posición de vigía, en el punto más alto, observando posibles depredadores. Ante cualquier señal de peligro, lanza un grito de alarma que se propaga de inmediato entre los miembros. En un abrir y cerrar de ojos, toda la manada desaparece como si nunca hubiera estado allí. En el Amazonas, donde cada hoja puede ocultar una mirada cazadora, la inteligencia y la cohesión son las armas supremas que permiten a los capuchinos sobrevivir no por fuerza, sino por astucia y espíritu de grupo. Desde la cima del dosel, donde apenas penetran algunos rayos de sol, una sombra gigantesca se desliza por el aire. Sin sonido. Sin advertencia. Solo una ráfaga de viento agudo como una señal invisible. El águila arpía, la reina indiscutible del cielo amazónico. Con una envergadura de más de 2 metros y garras del tamaño de las de un oso, la arpía no necesita cazar en grupo. Por sí sola, es capaz de capturar un mono adulto desde lo alto y arrancarlo del follaje en un instante. Sus ojos, tan afilados como cuchillas, atraviesan el dosel y detectan hasta el más mínimo movimiento. En las ramas más bajas, un canto agudo resuena. Es el tucán, con su enorme pico colorido que parece pesado pero es sorprendentemente hueco y ligero. Este pico no solo le permite alcanzar frutas lejanas, sino que también ayuda a regular su temperatura corporal en el clima cálido y húmedo durante todo el año. En las zonas pantanosas, el jacana, el ave que camina sobre el agua, avanza con gracia sobre hojas de loto gracias a sus inusuales dedos largos, como si hubiera nacido para deslizarse por la superficie. En medio del mundo vibrante de las alas, existe una criatura que parece ir contra toda lógica lenta, silenciosa y casi inmóvil. En una rama cubierta de musgo, una sombra gris se aferra a la madera, avanzando milímetro a milímetro, como si el tiempo ya no tuviera sentido. Es el perezoso de 3 dedos, símbolo viviente de la paciencia en la selva amazónica. Con garras largas y curvadas y una musculatura débil, el perezoso no puede correr ni luchar.
Pero su lentitud es una estrategia vital, lo ayuda a pasar desapercibido ante depredadores de vista aguda como el jaguar o el águila arpía. Incluso, su pelaje alberga musgo que le proporciona un camuflaje perfecto entre los troncos cubiertos de líquenes. El perezoso come poco, se mueve poco, y baja al suelo solo una vez por semana para defecar, un acto arriesgado pero inevitable. Aún así, ha sobrevivido millones de años gracias a su ritmo lento y su adaptación pasiva a un mundo lleno de peligros. Cuando el sol alcanza su punto más alto, la luz ilumina el serpenteante río entre la selva y la vida en la orilla se vuelve vibrante. Desde los juncos se oye un chillido agudo, el sonido distintivo de la nutria gigante. Un grupo emerge del agua, deslizándose como flechas vivas. Juegan, se llaman y bucean sin cesar en busca de peces. Sus ojos agudos y bigotes sensibles les permiten localizar presas incluso en aguas turbias. Aunque parecen juguetonas, las nutrias gigantes son cazadoras eficientes. En minutos, un gran pez queda atrapado entre sus afilados dientes. Cuando aparece un caimán, las nutrias no huyen. Se agrupan, emiten señales y atacan al unísono. Su cohesión y estrategia de grupo hacen que incluso un caimán adulto se retire. En la orilla, la familia de nutrias descansa al sol mientras un miembro vigila, atento a caimanes o jaguares. A plena luz del día, las nutrias no se ocultan, son ruidosas, visibles y unidas, una de las familias más cohesionadas del Amazonas. Tras ser ahuyentado por las nutrias, el caimán se desliza silenciosamente hacia un pantano tranquilo, donde la luz apenas atraviesa el denso dosel y la superficie está cubierta de vegetación flotante. Como reptil semiacuático, el caimán está hecho para el sigilo. Sus ojos y narinas sobresalientes le permiten observar y respirar mientras el resto del cuerpo permanece sumergido. Su piel gruesa y áspera, como una armadura, y su capacidad de permanecer inmóvil durante horas lo convierten en un depredador emboscado eficaz que solo espera que una presa desprevenida entre en su alcance. Pero incluso en la selva, el emboscador puede ser sorprendido. Desde los matorrales junto al río, el jaguar ha estado observando. A diferencia de la mayoría de los felinos, el jaguar no teme al agua.
Al contrario, los pantanos forman parte habitual de su territorio, lleno de presas lentas pero peligrosas. Tan sigiloso como la sombra, el jaguar se agacha, cada paso hundido en el barro húmedo. Y en un instante, ataca. Arrastra a su presa fuera del agua y desaparece en la selva, dejando la superficie tranquila como si nada hubiera ocurrido. Aunque es el depredador supremo del Amazonas, el jaguar enfrenta a un enemigo que no puede vencer con garras ni colmillos, el ser humano. La deforestación, la caza furtiva y la reducción del hábitat han causado una drástica disminución de su población. Desde México hasta Argentina, su distribución se ha reducido notablemente en las últimas décadas. Muchas zonas que antes eran territorio del jaguar hoy solo existen en la memoria. Actualmente, el jaguar está catalogado como especie casi amenazada por la UICN. Algunas poblaciones se han extinguido localmente y las que quedan habitan en fragmentos de bosque, donde les cuesta encontrar pareja o alimento. En el corazón del Amazonas, la selva tropical más grande del planeta, cada respiración y cada pisada forman parte de una gran lucha por la supervivencia. Desde el solitario jaguar hasta la unida nutria gigante, desde el caimán emboscado hasta el ejército de hormigas, cada especie es parte de una sinfonía salvaje incesante. Aquí, la muerte no es un final, sino un eslabón necesario para mantener la vida. Cada individuo, cada especie, cumple un rol, ya sea depredador o presa, minúsculo habitante o soberano del pantano. Pero ese equilibrio nunca ha sido tan frágil. Cuando se talan los árboles, se rellenan los ríos y el rugido se reemplaza por el ruido de las máquinas, todo el ecosistema puede colapsar no por falta de fuerza, sino por la pérdida de conexión. Conservar el rugido del jaguar, el salto del mono y el ritmo vital del bosque no es solo proteger la naturaleza, es preservar el alma misma de este planeta.
Serengeti, la supervivencia del más apto. El amanecer amanece en las vastas llanuras del Serengeti, que se extienden desde el norte de Tanzania hasta la frontera con Kenia. La brisa de la mañana soplaba suavemente sobre el suelo cubierto de hierba seca y arbustos ralos. El mundo aquí no es ruidoso, la vida existe de forma tranquila, oculta bajo la luz del sol y los duros ritmos de la sabana. A la sombra de un arbusto de acacia espinoso, un par de orejas altas y puntiagudas, afiladas como flechas, sobresalían de la hierba. Fue la primera señal de que un caracal, un lince de orejas negras, estaba cerca. El caracal es uno de los felinos salvajes menos conocidos, pero es extremadamente inteligente y está bien adaptado a ambientes secos. Su nombre proviene de la antigua palabra turca karakulak, que significa orejas negras, una característica identificativa inequívoca. En sus cabezas tienen largas orejas triangulares con mechones de suave pelaje negro que se elevan como antenas, ayudándoles a percibir sonidos y señales del espacio circundante. El cuerpo del caracal es delgado y esbelto, cubierto de pelaje de color marrón rojizo, con el vientre más claro y manchas blancas alrededor de los ojos. Miden alrededor de 90 a 110 cm de largo, casi 50 centímetros de alto hasta los hombros y pesan entre 8 y 18 kilogramos, y los machos generalmente son más grandes que las hembras. Desde la distancia, el caracal puede parecerse a un gran gato doméstico, pero sus ojos penetrantes y sus movimientos depredadores delatan sus orígenes salvajes. A diferencia de los grandes felinos como los leopardos o los leones, los caracales no necesitan bosques densos. Prefieren sabanas abiertas con arbustos bajos, rocas y pastizales, lugares que les sirven a la vez de escondite y de acceso a un ataque rápido. Los caracales son depredadores solitarios. Viven en grandes territorios, los machos pueden ocupar áreas de hasta 300 kilómetros cuadrados, a menudo marcándolos con orina y arañazos en árboles y rocas. Los enfrentamientos entre individuos del mismo sexo son raros, ya que cada caracal evita el conflicto directo para conservar energía preciosa. En las estaciones secas y húmedas del Serengeti, la comida no siempre es abundante. Los caracales cazan una amplia variedad de presas, desde pájaros, conejos, ratas e incluso antílopes jóvenes si se les da la oportunidad.
pero lo que los hace famosos en el mundo de la biología es su capacidad de saltar y atrapar pájaros en el aire. Un salto desde el suelo puede ser de hasta 3 metros de altura, atrapando al ave en vuelo y asestándole un mordisco fatal en una fracción de segundo. De noche, bajo la luz de la luna o entre las sombras grises de los árboles, el caracal se mueve como un fantasma. Sus pasos ligeros y sus suaves garras les ayudan a deslizarse sobre la hierba seca sin hacer ruido. Un movimiento de ratón, un aleteo de alas, todo bajo control. Los caracales no tienen una época de reproducción fija. Cuando una hembra entra en celo, que suele durar solo unos días, emite señales con olores y sonidos suaves, invitando a los machos a aparearse. Una vez que se encuentran, los caracales permanecerán juntos durante unos pocos días, cazarán juntos, se abrazarán y luego se separarán. Después de unos 70 a 80 días de gestación, la hembra del caracal buscará una cueva, el hueco de un árbol o un arbusto para dar a luz. Cada camada suele tener entre 1 y 3 crías. Nacen ciegos, débiles y completamente dependientes de sus madres. Las madres caracales cuidan mucho de sus crías, ocultando cuidadosamente su paradero y moviendo constantemente sus posiciones para evitar ser detectadas. Cuando los polluelos tienen 3 semanas, sus ojos comienzan a abrirse, sus dientes de leche crecen y comienzan a jugar alrededor del nido. Pero no es hasta 10 a 12 semanas después que pueden seguir a su madre en la casa, aprendiendo las técnicas de acecho, espera y abalanzarse. A los 6 meses de edad, se vuelven más independientes y después de un año, saldrán a buscar su propio territorio. Atardecer sobre las llanuras del Serengeti. El calor disminuyó con el sol, pero la hierba permaneció cálida y la vida comenzó a reactivarse nuevamente. Una bandada de gallinas de Guinea escarbaba y piaba entre los arbustos, sin percatarse de que una figura de color marrón rojizo la seguía de cerca, a solo unos metros de distancia. Caracal se agachó hasta el suelo. Las orejas giran ligeramente siguiendo el movimiento del sonido. Observa, esperando pacientemente. Un pájaro se separó de la bandada y se alejó de su zona de confort.
Un bocado rápido y victoria. Aterrizó suavemente en el suelo, llevando su presa en la boca, desapareciendo entre los arbustos antes de que la última luz del día se desvaneciera. Aunque es un depredador hábil, el caracal no es inmune al peligro. Los leones, leopardos y hienas pueden atacar si se les da la oportunidad. Pero las mayores amenazas provienen de los humanos, la pérdida de hábitat, la caza de ganado en represalia y el tráfico que atraviesa territorios antiguos. En el Serengeti, las reservas nacionales y los esfuerzos de investigación de los biólogos están ayudando a proteger a este pequeño felino. Mediante el monitoreo por radio, la instalación de cámaras trampa y el manejo de los límites entre las áreas turísticas y los hábitats silvestres, los caracales tienen la oportunidad de seguir viviendo tranquilamente como lo han hecho durante miles de años. En las vastas praderas del Serengeti, donde la vida silvestre es más diversa y abundante, vive un pequeño pájaro que ostenta el récord de mayor población del planeta, el quelea o tejedor de pico rojo. Con una población estimada de 1.500 millones de individuos, quelea es considerada el ave silvestre más numerosa del mundo. Quelea es un pájaro pequeño de la familia de los tejedores, Ploseidae, de unos 12 cm de largo y un peso de 15 a 20 gramos. Tienen cuerpos compactos, pelaje marrón claro con rayas en el lomo, lo que les ayuda a camuflarse fácilmente en el ambiente estepario. La característica más distintiva de esta especie es el pico rojo brillante en los machos y el pico amarillo en las hembras durante la temporada de reproducción. Durante la temporada de reproducción, los machos desarrollan una máscara negra, o a veces blanca, en la cara, rodeada de color rosa, morado, rojo ladrillo o amarillo en la cabeza y el pecho. Esta ave está ampliamente distribuida en el África subsahariana, desde Senegal en el oeste hasta Etiopía en el este y al sur hasta Sudáfrica. Se adaptan a una variedad de hábitats, como praderas, sabanas y zonas agrícolas, pero evitan los bosques densos y los desiertos áridos. El Serengeti, con su vasto paisaje de sabana y abundantes recursos alimentarios, es uno de los entornos ideales para que los quelea vivan y prosperen. Quelea es famosa por sus enormes bandadas, que pueden contarse por millones, que surcan los cielos del Serengeti formando nubes oscuras que se mueven en sincronía. Estas aves migran estacionalmente, buscando nuevas tierras con ricas fuentes de alimento, a menudo pastizales y cereales que acaban de experimentar la temporada de lluvias. Su movimiento sincrónico y su gran número crean un magnífico espectáculo natural, pero también plantean numerosos desafíos a los humanos. La dieta principal del quelea son semillas de malas hierbas, pero cuando las fuentes naturales de alimento escasean, no dudan en atacar cultivos de cereales como el trigo, la cebada y el mijo, causando graves daños a la agricultura africana. Se estima que los daños causados por quelea ascienden a decenas de millones de dólares estadounidenses cada año, lo que le valió el apodo de la langosta alada de África.
Los agricultores locales a menudo tienen que recurrir a diversas medidas para repeler y controlar su número, pero la eficacia no suele ser alta. Durante la temporada de reproducción, los machos de quelea muestran sus elaboradas habilidades para tejer nidos para atraer parejas. Sus nidos son estructuras esféricas suspendidas de las ramas de los árboles, hechas de hierba y hojas, creando ciudades arbóreas únicas. Cada nido suele contener de 2 a 4 huevos de color azul pálido, que son incubados por el macho y la hembra durante unos 12 días. Después de la eclosión, los polluelos se alimentan de insectos y semillas durante aproximadamente 2 semanas antes de abandonar el nido. La reproducción rápida y un gran número ayudan a quelea a mantener y aumentar significativamente su población. A pesar de su gran número, quelea aún se enfrenta a muchos depredadores naturales. Las aves rapaces, como los gavilanes y los halcones, atacan con frecuencia bandadas de quelea, especialmente cuando están volando o buscando alimento. Además, las serpientes y algunos mamíferos como los monos también son amenazas para los huevos y los polluelos en el nido. La existencia de estos enemigos naturales juega un papel importante en el control del número de quelea, manteniendo el equilibrio en el ecosistema del Serengeti. El control de las poblaciones de quelea es un gran desafío para los científicos y los administradores agrícolas. Se han probado muchas medidas, incluido el uso de productos químicos, la destrucción de nidos y medidas biológicas. Sin embargo, debido a su rápida capacidad reproductiva y a su migración flexible, el control efectivo de sus poblaciones sigue siendo difícil. Se están realizando investigaciones para encontrar soluciones más sostenibles y eficaces para la gestión de esta especie de ave. Un suave amanecer irrumpe entre los arbustos espinosos y las praderas agrietadas del este de África. Aquí, en las tierras salvajes de Kenia y Tanzania, vive una de las criaturas más antiguas y misteriosas que quedan en la tierra, el rinoceronte negro, Diceros bicornis. Una pesada sombra gris apareció silenciosamente a través de la niebla. De la cabeza sobresalían 2 cuernos, curvados, ásperos y sólidos como la roca de una montaña. No es solo un símbolo de poder, también es el precio que los llevó casi a la extinción. El rinoceronte negro es un rinoceronte de tamaño mediano, más pequeño que su primo, el rinoceronte blanco, pero no menos feroz. Cuerpo enorme, casi 3,5 metros de largo, más de 1,5 metros de alto y un peso de hasta 1,4 toneladas. Una piel gruesa, similar a una armadura, de color gris ceniza o marrón polvoriento, cubre todo el cuerpo como un chaleco antibalas. La característica más reconocible son los 2 cuernos. El cuerno delantero mide unos 50 a 130 centímetros de largo y lo utiliza para luchar, desenterrar raíces de árboles o limpiar arbustos. Cuerno posterior más pequeño.
Sus narices ganchudas y sus labios superiores, que son muy flexibles, les ayudan a arrancar hojas de las ramas espinosas y a recoger frutas de los árboles bajos. Es esta característica la que los distingue de los rinocerontes blancos, herbívoros que viven en el suelo. Los rinocerontes negros viven solos. Ocupan territorios de decenas de kilómetros cuadrados, marcados con heces y orina. A pesar de parecer pesado y lento, el animal puede correr hasta 55 kilómetros por hora, mucho más rápido que una bicicleta y suficiente para desconfiar de cualquier depredador. Los rinocerontes negros son principalmente activos al anochecer o al amanecer. Les gusta esconderse bajo la sombra de los arbustos o descansar en pozos de barro, donde el barro fresco ayuda a refrescar su piel y repeler insectos. Diariamente comen más de 20 kilogramos de vegetación, desde hojas y frutos caídos hasta corteza de árboles. Aunque tienen mala vista, lo compensan con un sentido del olfato extremadamente sensible y un oído desarrollado. Las orejas en forma de embudo giran constantemente, localizando el más mínimo sonido en el viento. Gracias a eso, aunque no pueden ver con claridad, siempre están conscientes de las amenazas que les rodean. Los rinocerontes negros no tienen una temporada de apareamiento fija. Cuando las hembras están en celo, el olor que secretan atrae a los machos desde la distancia. Las batallas entre machos suelen ser feroces, los cuernos chocan y el polvo vuela por el aire. Ganen o pierdan, ambos salen de la pelea con cicatrices, laceraciones, rasguños o incluso cuernos rotos. Pero el ganador tendrá acceso a la hembra en celo, la máxima recompensa por su valentía y resistencia. El ganador obtiene el derecho a aparearse, el perdedor se retira, llevando consigo sus heridas. La gestación dura hasta 15 meses, uno de los ciclos más largos del reino animal.
El bebé nace con un peso de más de 40 kilogramos, tiene las piernas largas y los ojos abiertos, pero aún necesita que su madre lo proteja durante muchos años. Durante los primeros 2 a 3 años de vida, los rinocerontes bebés siguen a sus madres a todas partes, aprendiendo a encontrar agua, elegir comida y evitar a los depredadores. Las madres rinocerontes son criaturas gentiles con sus crías, pero pueden ponerse furiosas si se sienten amenazadas. Un león hambriento, o incluso una manada de hienas, no se atreverían a acercarse si vieran los cuernos levantados y el jadeo de las mandíbulas de 1,5 toneladas. Pero el enemigo más peligroso del rinoceronte no son los animales salvajes, son los humanos. Durante décadas, el rinoceronte negro fue cazado hasta casi extinguirse. El cuerno de rinoceronte, aunque no tiene ningún valor medicinal real, todavía se vende como una droga milagrosa en la medicina tradicional o como decoración de lujo. Miles de individuos fueron asesinados solo por sus cuernos, dejando cuerpos sin vida en medio de la sabana. De más de 65.000 individuos a mediados del siglo XX, los rinocerontes negros han disminuido a menos de 5.500 en todo el mundo, principalmente en reservas de Kenia, Namibia y Sudáfrica. Afortunadamente, gracias a los esfuerzos de conservación, las patrullas armadas y la defensa de los derechos de las personas, las poblaciones de la especie se están recuperando lentamente, aunque todavía son extremadamente frágiles.